Sean todos bienvenidos a este primer episodio de esta segunda temporada de Dos Músicos con Mucha Historia. Sí, señores, volvimos otra vez después de unas merecidas vacaciones. Mi nombre es Carlos Zúñiga y estoy aquí compartiendo micrófono con mi gran amigo, compañero, compísima Antonio Padilla y un invitado que más adelante les diremos quién es, donde juntos les platicaremos sobre arte, cultura, música e historia. Padilla, ¿cómo estás? Bien, bien, viejo. Ya quiero que empecemos con el juego de mímica para ver quién es el invitado del día de hoy. Sí. Emocionado. Platicarles, el invitado de hoy es un queridísimo amigo, hermano no de la misma madre, que lo considero un amiguísimo hermano, compísima también. Estudiamos en la licenciatura, tocamos en el ensamble más perrón de todo Tepic, el ensamble Catet. Mi queridísimo amigo Kevin Molina. Muchas gracias y pues un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes. Siempre es un gusto cotorrear, ¿no? Somos amigos de hace tiempo. Sí. Pero pues, ¿por qué no hacerlo frente a la cámara y pues, grabar por supuesto, las incoherencias, ¿no?, que decimos, ¿no? De repente. Sí, pero es un gusto y pues muchas gracias. Y pues aquí estamos tres diferentes instrumentos, guitarra, piano, y aquí Kevin pues es percusionista. Ahí por si lo quieren para las batucadas, pues para le echen un bonazo. Bandona, norteño, todo le contrataciones al 311-50. Y bueno, después de esta presentación, pues ahora sí a lo que nos truje, ¿no? Fuímonos, compa, iniciamos con esta temporada. En el campo del arte ha habido una bifurcación importante, desde que la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la literatura y el cine fueron denominadas las 7 bellas artes. Ha habido innumerables debates de qué otras disciplinas podrían entrar en esta clasificación. La cocina tiene buenos argumentos, la fotografía ha ganado terreno, la novela gráfica ha comenzado a entrar en las conversaciones y, como ya lo habíamos dicho en capítulos anteriores, todo puede ser y nada puede ser arte. Pero el videojuego es sin duda uno de los medios que más polémica ha causado a la hora del debate. Hoy hablaremos sobre arte y videojuegos. ¿En serio? Fíjate, arte y videojuegos. Videojuegos, ¿Qué cosa? ¿Qué, perdón? Pensé que íbamos a hablar de karate, güey. ¿Para qué trajimos a Kevin? No me avisaron, güey. También algo muy importante. Kevin aquí es experto en artes marciales, así que no lo hagan enojar, No, ¿qué opinan de este tema? Quise agarrarlo porque está esta polémica, ¿no? De que de hecho hoy curiosamente estaba en una reunión en el trabajo y dijo el director, yo creo que el octavo arte debería ser la pedagogía. Y yo me quedé así de que, ok, o sea, tiene puntos válidos, pero yo no la considero una bellas artes. El arte de la pedagogía es una cosa, porque como habíamos dicho, todo puede ser arte mediante una técnica, ¿no? Claro. Y obviamente el videojuego pues también tiene muchísimo de dónde cortar. O sea, tienes un soundtrack, tienes un guión, o sea, tienes diseñadores, o sea, tiene todo para entrar y mucho más, se podría decir, o sea, me atrevo a decir, mucho más que el propio cine. Sí, de hecho, tiene cualidades que el cine tiene, pero se complementan con otras cosas. O sea, como tú lo comentaste, el guión es algo semejante, ¿no? A la narrativa cinematográfica, el soundtrack, todo eso creo que tienen cosas muy similares, pero el cine es una historia fija, ¿no? Sí, entonces, exacto. Acá el videojuego da un salto más y te lleva a sumergirte en la historia, a ser responsable de tus propias decisiones, y creo que esa experiencia tan íntima, sumando todos los demás aspectos, pues yo indudablemente digo que sí es un arte, o sea, tiene todos los elementos para hacerlo, y quien diga lo contrario, pues avísenme, a ver. Es más, mira, te voy avisando, viejo. La pregunta aquí, ¿los videojuegos son arte? Sí. Buenas noches, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, compa. No te pierdas la tercera temporada. No, bueno, en mi caso, yo también voy concordando, pero como alguien tiene que ponerse en contra, yo me voy a poner en contra. No son arte.
estoy amargado de la vida. Pues miren, déjenles platico que la industria del videojuego nació en el año 1971 con juegos en 2D como Punk, o sea, ese de ping pong. Ese de los vatos que traen el pelos así. Que eran 2 barritas. Sí, 2 barritas, exactamente. Ese podría decirse que es el primero. A través del tiempo se ha visto un marcado cambio en esta dinámica. Desde consolas como el primer Nintendo, la historia que acompaña a esta mecánica ha ganado una creciente importancia en lo que es la actividad de jugar juegos de video. Yo recuerdo mi primera consola fue el Nintendo, me acuerdo. Salió en el 86, creo. Pero antes teníamos un Atari, pero la que yo recuerdo sí es el Nintendo así. El NES. ¿Tú, Kevin, cuál fue tu primera consola? ¿También Nintendo? Pues, es que yo cuando nací, por mi hermano mayor, él me lleva 10 años. Ajá. Entonces, cuando yo nací, en la casa ya teníamos el NES, el Nintendo. Entonces, antes de que yo tuviera facultades de jugar, así, conciencia, que moviera los deditos y todo, ya... pues mi hermano ya estaba jugando. Órale. Entonces ya hacía conciencia. Sí me tocó jugar al Nintendo, pero el primero, el que jugué ya a conciencia y más de lleno fue el Super Nintendo. De las mejores consolas que ha habido. ¿Tú, Padilla? Yo, viejo, mira... yo soy de el Snake en el celular. Válido. Si hablamos de consola personal, en esos Nokia viejísimos, pero así tal cual. Yo fui chico de maquinitas, de perder dinero en las tortillas, saliendo de la escuela, porque además yo iba en la escuela en la primaria en la tarde, entonces saliendo de la escuela. Sí, también yo recuerdo que saliendo de la escuela me ponía una putiza con Rugal en Kino 98, pero ahí les daba batalla. Sí. Y bueno, la experiencia resultante sumada a la fuerte carga de imaginación que aportan los juegos de la condición que sean, son de por sí interesantes desde el punto de vista cultural, pero los juegos no se han convertido en un objeto de estudio importante para las humanidades hasta que los videojuegos se convirtieron en populares y empezaron a representar una fuerte industria que generaba importantes ingresos. Algo muy importante, ¿no? Porque antes, hace 30 años o 40, no sé, los que sean, no eran, eran muy ignorados, pero muchas industrias, obviamente, y también muchas marcas se han estado sumando a estos videojuegos porque, o sea, me está generando dinero, sí, ¿no? Claro. O sea, es lo que más importa. Vea, por ejemplo, uno de los que tengo más marcados es con TV Azteca. No recuerdo si el año pasado o hace 2 años incursionaron el eSports, que son los deportes de videojuegos, electrónicos. Y algo que se me hizo muy de que no, nosotros somos los pioneros aquí en México. Por favor. Bueno, o sea, a lo mejor la primer televisora de esa talla, pues sí, pero los primeros, pues no. O sea, obviamente esto del videojuego tiene creciendo desde hace mucho muchísimo. Y a lo mejor, pues, los propios fans hacían sus plataformas para streamear, ¿no? Primero, sin necesidad de que una cadena televisiva lo pase. Pues la apertura del internet ya permite eso. Ajá. Sí, claro. Pero pues en ese sentido sí, o sea, hay videojuegos que recaudan un dineral, así que o sea, simplemente por pensar en uno, o sea, hace poquito fueron no sé si los 25, 35 años de Pokémon, o sea, es una industria que solamente por mencionar el nombre dices, genera dinero. Y muchísimo dinero. Sí. Bueno, así, o sea, imagínate dinero. Pokémon en tazos, Pokémon en vasos, Pokémon en... Güey, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando era la primaria y, órale, cabrones, ay, güey, te salió Pikachu en el tazo, güey. Álbum de Pokémon, güey. Te lo voy a rapar, güey. Te lo voy a rapar y dices, no mames, güey, qué tramposo. Y el simple hecho de decir, si no me equivoco... la franquicia Pokémon es de las que más dinero genera en la industria completa del videojuego. Entonces, pensar, ¿no? El parteaguas del negocio que es Pokémon. Pokémon te lanza un juego, así sea bueno o malo, va a vender. No, y lo que sea, creo que tiene de todo, creo que... Rasuradora Pikachu. Creo que... La raza bien lo compra, güey. No sé si lo digo así nomás, pero... con temor a equivocarme, pero a lo mejor hasta condones ha de haber Pokémon. Tal vez, güey. La neta. Unos supositorios de Charmander, se te quema ya, no. Oye, ¿por dónde van estos? No, pues por... Hijo de la... Como que sí, no, se ven enchilosos, dice. Y bueno, pues hoy en día, de hecho, la industria de los videojuegos genera más de 90 billones de dólares al año. O sea, los videojuegos, pero, o sea, estamos hablando de Pokémon, una sola compañía, o sea, ha de generar eso o el doble. El jugador por medio, de acuerdo con la revista Time, pasa alrededor de 6 horas a la semana jugando algún tipo de juego.
A partir de eso se ha creado una nueva dimensión dentro de la concepción de juego, en el que el simple entretenimiento ya no es suficiente para saciar los gustos de una creciente ola de jugadores que buscan al mismo tiempo vivir una experiencia distinta. Y esta exploración ha generado la atención de varias instituciones que les compete el tema del arte. Aquí pondríamos una pregunta: ¿qué es arte? Volviendo atrás un poco, me ha tocado ver, o sea, en este párrafo, en el que el simple entretenimiento ya no es suficiente. Me ha tocado presenciar, o sea, de manera con otros compañeros y de manera virtual, que hay muchas personas que se quejan porque el videojuego ya no les complace. O sea, Master, tranquilo. Ajá, bájale. Tranquilo, bájale. O sea, es un videojuego. Y lo digo porque en este aniversario de Pokémon salió un remake de un juego antepasado y la raza empezó a explotar porque no es como ellos querían. Sí, pero ¿cómo quieres tú? Es que, o sea, están pidiendo un juego, o sea, fuera mamada, están pidiendo un juego de Pokémon así en el que sea posapocalíptico. Y, compa, esas cosas no van a pasar. O sea, para eso tienes otros millones de juegos en el que te podrían complacer en ese aspecto, pero Pokémon no te va a complacer. Por favor, o sea, y eso ha sido una tendencia creciente. Sí, complacer ahorita a los fans del mundo del videojuego está de cualquier franquicia bien complicado, güey, porque cada vez las exigencias suben, que si gráficamente no me llenó, que si la historia, que si no salió el personaje que yo quería. Y pues, por ejemplo, así con el personaje que yo quería me recordó a este Smash, en el que salió un personaje de Xenoblade Chronicles que a mí me gusta. Y la raza dice, no mames, otro personaje de espada, ¿no? Y la raza pidiendo a gritos a Dante de Devil May Cry. Y dices, güey, trae espada, no mames. Se hace cura que se agarran así demandando. Sí. Y pues puede salir la compañía así como, pues a mí me vale, yo les voy a sacar lo que quieren. O escuchan así como, quiero esto. Bueno, cabrón, ¿quieres que te guise un huevo también o qué? O sea, ¿qué onda? Tu nieve de qué sabor, tu nieve de qué sabor. Sí, también creo que también me voy en esto de las compañías. Creo que también las compañías, sobre todo Nintendo, o sea, me gusta mucho esa compañía Nintendo, pero yo siento que también ese tipo de compañías de videojuegos también como que juegan con las personas, ¿no? O sea, te voy a hacer un juego y yo sé que lo vas a comprar. O sea, yo sé porque... Estoy seguro. Porque lo que buscas es mi marca. Sí, y es que hay o sea... Ahorita que estamos analizando primeramente como esta parte, ¿no? de lo que sería de esta arte, a final de cuentas, pues por algo genera, ¿no? Sí. Se está buscando vender, se está buscando llegar, y marketing y la estrategia que tengan, pues eso, o sea, vas a comprar. Yo estoy seguro que vas a comprar. Sí, exactamente, güey, ¿no? a huevo, güey. La neta, ¿no? Y bueno, en esta pregunta de qué es el arte, ¿no? Personas como Homer Edminani, director de cine y graduado de la carrera de Historia del Arte, trazan la raya del arte como un medio de comunicación que se caracteriza por el alto componente estético y experimental y que alude a aspectos filosóficos, emocionales, intelectuales, políticos, éticos, etc. La finalidad del arte no es informar, vender o entretener, sino suscitar conciencia, interpretación y reflexión. Igualmente, Edminani expande que un medio deja de ser artístico cuando está diseñado para entretener y no para suscitar reflexión de algún tipo. Oílo. O sea, aquí Edminani está diciendo como los videojuegos son un mero entretenimiento, no es un medio que deja de ser artístico. Pero ¿qué me dices, Edminani, de las películas que son para mero entretenimiento? O sea, es que no dejan de ser arte, o sea, por todo lo que conlleva. O sea, pienso en estas películas como las de Avengers, que son mero entretenimiento. No es así que tú digas, es un cine de arte, ¿no? Sí. Pero, o sea, es arte por todo lo que conlleva, o sea, todo lo que te hicieron sentir. O sea, obviamente hubo personas que lloraron con la muerte de Iron Man. Sí, y hay videojuegos. ¿Iron Man se muere? ¡Spoiler! Y también con estos juegos de los que decía Kevin, de que ya hay juegos en el que te metes demasiado en el personaje y tus decisiones afectan el propio juego. O sea, obviamente no hay una película interactiva en el que le digan qué decisión debes tomar tú como espectador. Y sí lo hay. ¿Sí? Creo que la de... ya ven que está esta serie que fue un boom. Se me está yendo...
Black Mirror. ¿Cómo se llama? De Black Mirror. Y sacaron una película donde tú ibas decidiendo qué onda para dar un final. Bueno, es que no he visto de las primeras interacciones. Sí, y fíjate que se sintió así como... Sí, tengo ciertas decisiones, pero limitado. Ajá, muy limitado. O sea, de que se queda ahí y pues agarro el control, le pico y ya. Pero por ejemplo, en esta serie que yo no la he visto. Donde, perdón que te interrumpa, donde te hacía que te regresaras a ver hasta cierto punto y dije, ok, esto no está desenlazando donde yo quiero que desenlace, a ver. Pero en esta serie, o sea, si dejas pasar el tiempo, ¿escogen alguna opción o...? Solo en la película era así como que tú podías verla así como de jalón sin nada y a ver a qué te llevaba, pero también podías ir decidiendo dentro de la película. Sí, porque obviamente hay videojuegos que son para simple entretenimiento, o sea, eso lo admito, que no tienen una historia, pero son realmente entretenidos. Pero es correcto. De todos modos, en ese sentido, yo siento que no quita el mérito artístico el simple hecho de que sea por entretenimiento, o sea, todas las películas domingueras, taquilleras, cosas así que ves, pues porque... pues una película, a lo mejor está chida, a lo mejor no va a ser nada trascendental que yo diga, uy, me cambió la perspectiva, no sé. Pero en vacaciones me cambió la perspectiva. pero hay una, digamos, el ejemplo de Avengers, güey. ¿Cuánto tiempo crees y técnica que le invierten los editores, güey, los que diseñan los efectos especiales, lo de... ¿Tú crees que esa parte técnica no esté tan pulida y desarrollada como cualquier escultor de antaño que se pasaba horas, o cualquier pintor o cualquier músico que frente se pasaba horas el cincelando ahí, forjando? Entonces, ¿tú crees que no requiere mérito aunque sea dentro de una película así taquillera como mi compa Minani diría? Pues eso no tiene nada de arte. Ajá. Pero pues el de los efectos viene encabronado diciendo, ¿cómo que no? Por ejemplo, supongamos con el juego de Pac-Man, o sea, todos hemos jugado Pac-Man, o sea, yo creo que el diseñador se puso una chinga como para que venga este güey a decir, es que es entretenimiento, no es arte. Güey, yo me puse una chinga, o sea, luego, apliqué, estábamos hablando de una técnica de programación, o sea, porque eso, o sea, si a mí me lo ponen, o sea, es una técnica que yo no estudié. Obviamente yo no puedo hacerlo, pero así como dice Kevin, o sea, un güey se mató horas primeramente estudiando la carrera y luego diseñando un juego que a lo mejor para una persona puede ser mero entretenimiento. Obviamente no hay una historia, ¿verdad? Pero no hay que quitarle mérito de lo que es un videojuego, el arte. Sí, por supuesto. Es que yo creo que aquí lo que se refiere este personaje es como, digo, creo que no es lo mismo un No Manches Frida que un La La Land, ¿verdad? Pues claro. O sea, obviamente dentro de eso, o sea, ¿qué tipo de reflexión te hace tener un No Manches Frida? O sea, la neta no. Y aún así, un La La Land a lo mejor tampoco no tanto, pero sí de alguna manera en la cuestión ya decíamos de las técnicas y aparte también del capital cultural que tú tengas, ¿no? Yo creo que puedes buscar reflexión. ¿Qué reflexión te pudiese dar una película de superhéroes? Bueno, una cuestión moral, ¿no? Del bien y mal. Por ejemplo, me agradan mucho las películas de Batman y aquí mi compa sabe bien que tratan muchos temas al respecto de eso, ¿no? De que, no, si yo hago, me convierto, o sea, me convertiría en ti. Ajá, y entonces, ahí, ¿dónde queda el bueno, dónde queda el malo? Son cuestiones muy de moral, ¿no? Sí. Muy de ética, muy filosóficas. Una ¿no? parte entonces, estoica, ¿no? Decir, es una corriente totalmente filosófica y Batman te la predica siempre, ¿no? Sí, y eso, fíjate, hasta te lo encuentras en literatura. O sea, un Maquiavelo te plantea esos puntos muy bien ejecutados. Tú simple y sencillamente cómo lo reflexionas. Entonces, sí, también creo que depende también la perspectiva de uno, ¿no? Claro, de que ¿no? cómo lo tomes tú. Es correcto. Tú puedes ver la mejor película de arte y no entender ni más. ¿Qué arte jetón? O de plano entender, pero aún así no te causa una reflexión. Así es. O algo. Y lo mismo al revés, ¿no? La peor película, pero pues puede quedar. Y bueno, entonces aquí nos preguntamos, ¿los videojuegos son o no son? Jorge Bedoya, socio de la firma Bedoya y Bisbal Abogados, que se encarga de representar legalmente a personas que crean videojuegos, afirma que dentro de los videojuegos puedes encontrar obras musicales, como lo habíamos dicho, guiones, diseños, actuación, coreografía. Esto lo hace una de las máximas expresiones del arte tal y como lo era la ópera en su momento. Sí. O sea, te encuentras
todo eso, porque, bueno, obviamente no en la época de los 8 bits, pero ahorita ya, o sea, con PlayStation 5, con los recursos o sea, te encuentras a mismos actores que participan en las tomas de movimiento del personaje. O sea, uno de los que recuerdo es The Last of Us. Hace mucho vi un video de los mismos actores de voz tenían que actuar las escenas. O sea, eran obviamente con una captura de movimiento, pantalla azul, o sea, todo eso, sí. Obviamente tienes un soundtrack, un guión, un diseño, actuación y ya, o sea, ya en estas mismas etapas una coreografía en el que el mismo actor que da la voz a un personaje tienes que dar ya el movimiento al personaje. Sí, pues es una tendencia creciente. De hecho, ya es como que el estándar, ¿no? Cualquier juego con una narrativa así, con tecnología, pues, de vanguardia, lleva a cabo esa captura de movimiento con actores que prácticamente actúan las escenas del juego. O sea, entonces, esta parte, ¿cómo decir? Bueno, el hecho de que sea virtual ya hace que no sea artístico. O sea, ¿por dónde va ese argumento? Pues? O el hecho es que creo que es una cosa muy, no sé, muy particular, entretenimiento, ok, pero tiene todo lo demás también, o lo demás se ignora nomás porque es entretenimiento, o qué es lo que juzga al menos aquí este personaje. No sé si haya otros filósofos o otros pensadores que digan, no, pues es que pudiese ser por esto otro, ¿no? Sí, de hecho hay alguien más, no podemos descartar todo, pues. Donde dice, el videojuego puede ser una nueva expresión artística, de acuerdo con Ernesto Recuero, docente de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico, pero tiene que ver con la intención, depende del autor, mientras solo sea una diversión hacerlo y jugarlo y que no tenga una profundidad con respecto a las artes, será solo un juego. O sea, creo que aquí podría estar de acuerdo con él. O sea, hay videojuegos en el que son mero entretenimiento, o sea, como Pac-Man. Pero yo, o sea, en lo personal, yo no demerito que no sea arte. O sea, es un arte porque se hizo por algo. Y obviamente hay videojuegos en donde tienen una profundidad demasiado. Dices, güey, me enganché con la historia. O sea, mis decisiones afectan al videojuego. O sea, esto es más, me llena. Me crea un vínculo con el personaje. Simplemente es una forma en la que tú te enganchas con la historia. O sea, ¿quién no le ha pasado que agarra una novela literaria y la terminas de leer y, güey, es un antes y un después de esa novela, de que dices, güey, esto me marcó, es algo que recuerdo siempre? Entonces, con los videojuegos, a mí, en experiencia personal, muchos me han marcado. Sí, a mí también. Un antes y un después de que yo termino el juego, con la lagrimita aquí, así, y siento ese vacío de cuando acabas un muy buen libro. Entonces, en ese sentido, yo he vivido en carne propia esa experiencia y por eso digo con tanta seguridad, para mí sí es arte. Sí, para mí también. Me ha hecho sentir cosas que incluso sentarme en un teatro, escuchar una orquesta tocando una sinfonía, que se me enchina el cuero, que digo, perrísimo, quiero volver a escuchar esto. Con los juegos me ha pasado lo mismo. Entonces, sí, y me ha pasado como a ti a veces que termino un buen juego y digo, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue, güey? Y ya te aventas el New Game Plus. ¡Vámonos! Y bueno, aquí tenemos otra vez a Ed Minani que dice, aun cuando exista la intención, hay un trasfondo en el que no pueden ser considerados como arte porque están diseñados para entretener. O sea, güey va a lo que va, o sea, a pesar de lo que sea, son para entretener y no son arte. Sí. No, pues muy y no válida, para suscitar reflexión. O sea, güey, yo he reflexionado más con los juegos que con la vida misma. Me cae que ese vato no ha jugado, güey. Es como falta una reta. A lo mejor ve a su hijo así jugando y dice, ay, mamadas, nomás está perdiendo el tiempo, eso no es arte. Le hace falta una buena putiza en el Tekken. Sí, güey, a huevo. Y hablando de Tekken y captura de movimiento, desde, no me equivoco, Tekken 4 utilizaron artistas marciales reales para capturar los movimientos de los personajes. Porque algo así había leído en Mortal Kombat, pero no eran artistas marciales profesionales, nada más eran personas. Ajá, eran actores, pero acá para hacer los movimientos y que se vean fieles al arte marcial, como es un concepto bien importante, pues es algo representativo, ¿no? Jin Kazama, Kazuya Mishima hacen karate. Entonces contrataron a un experto en Kyokushin Karate
para grabar los movimientos. Y tú ves los movimientos calcados. O sea, si tú sabes karate, te prendes con el Tekken porque dices, órale, así es, sí, o sea, es fiel. Si tú haces Muay Thai, Taekwondo, vas a ver los movimientos y vas a decir, a huevo, sí es, o sea, porque cada uno lo representa y lo grabó un experto. Y para King, me imagino que se agarraron a un humano con cabeza de tigre, ¿no? Se agarraron a un luchador, ¿no? Fan de Tiger Mask, güey, porque está inspirado precisamente en Tiger Mask. Vientos. En el que suscitará la reflexión. ¿Se podría aplicar esto a cualquier medio, incluso considerado artístico? No toda pintura, escultura o película es arte. Por ahí. Bueno. Minani le gusta el desmadre, ¿verdad? Le gusta echar polémica. Sí, tiene algo de razón, ¿no? Digo, no todo, pero debe de incluirse, creo. O sea, no todo, pero debe de incluirse. Y donde termina aquí, por ejemplo, las películas que se proyectan en centros comerciales no son arte, sino entretenimiento. Están diseñadas para entretener. Ahí regresamos al punto, ¿no? Entonces, pues los que se partieron el lomo ahí, por ejemplo, editando en Monster Inc. pelo por pelo, güey. Acá, tú que eres pobre vato, güey, que llega en Minani. La neta. No, pues no es arte. Y el vato ahí, güey, de reventar. Sí, güey. Vi un pedo así, ¿sabes? Con la de Intensamente. Sí. Es un meme que dice así, los de Disney. Gente, que no nos vamos hasta que se le vean todas las fibras a los personajes. Y la ves de cerca la imagen de cualquier personaje de Intensamente y dices, güey, no manches, o sea, pinche gente de Pixar, o sea, eso es arte, cabrón. O sea, lograr plasmar algo y como así. Para que llegue un cabrón y desamerite tu trabajo porque tu película es mero entretenimiento, dices, güey. Sí, pues ahí caemos en el brete también de la música, ¿no? O sea, en ese caso, pues todas las corrientes de la industria musical en ventas masivas, pues no son arte, o sea, bajo el concepto de él. Así. Exactamente. Fíjate, un muy punto, ahorita creo que vamos a discutir de eso, es eso también que dice, lo descalifican porque es un producto masivo, netamente comercial que sale en serie y cada cierto tiempo. La gente tiende a pensar que eso demerita el valor artístico que pueda tener. Por eso es de desconocer que hay una gran industria alrededor de esto que recluta artistas gráficos importantes. Es exactamente lo que tú dices. O sea, yo no digo que el otro tipo de música, a lo mejor la que yo no escucho, no sea arte, ¿no? O sea, tienes músicos muy buenos, o sea, tienes una técnica. Pero obviamente se le demerita mucho porque es un producto masivo, netamente comercial, que sale en serie. Cumple con las características. Sí está cabrón porque... ¿A poco no quisiéramos nosotros como músicos que todo el mundo fuera un concierto nuestro? Sí. ¿No quisiéramos esa masividad? Sí, un artista plástico que todo el mundo comprara una obra. Y déjate de eso, creo que si pasamos a eso, nosotros lo que tocamos sería música popular, porque obviamente está atrayendo a mucho público, estás yendo, o sea, también hay un debate muy cabrón, o sea, entre música académica y música popular. Es que lo que pasa es que música de masas tiene que nacer precisamente de lo que ha sido la tecnología actual, de ahí surge, ¿no? Se produce gracias a estas nuevas tecnologías, y música popular es correcto cuando atrae una gran popularidad, un gran público, pero de hecho música de masas inclusive tiene una mezcla de culturas. No sé si vieron esta nueva rola de la MS y Snoop Dogg. Esa es música de masas. Pero es el video y es el claro ejemplo entre una cultura chicana, entre una cultura de México, podemos decir, y una cultura afro de los guetos en el sentido del rap y toda esta onda urbana. Entonces, esa mezcla es lo que lo caracteriza, aparte de las tecnologías, y donde sí difundió como música de masas. Y música popular, pues bueno, no están haciendo ahí meramente, tienes un punto válido. Sin embargo, aún así, todos quisiéramos tener esa masividad como artistas, ¿a poco no? Incluso desde nuestra trinchera, de decir, bueno, nosotros hacemos música académica y nos enfocamos en eso, yo no considero que la música popular y de masas no sea arte. O sea, yo le doy cierto valor artístico. A lo mejor no es la música predilecta que a mí me gustaría consumir o hacer o producir, pero aún así creo que tiene un valor artístico en el sentido de la producción, la ejecución, cumple ciertos aspectos. A lo mejor pues no dentro de lo que a mí me gusta, pero aún así creo que es una manifestación artística, una forma de expresión. Te puedes llevar alguna que otra sorpresa, o sea, de lo que hablamos hace un rato, que llegó Kevin, estábamos
hablando de que yo me acuerdo en mis épocas de 18 años cuando empecé, era de que el rock es cultura y el metal. A mí si me ponías algo popero, yo te decía, no sabes, güey, no sabes. Pero una persona me inculcó a otro tipo de música y encontré maravillas y dije, no manches. Y se podría decir que es música comercial. O sea, cuando yo escuché por primera vez Caifanes dije, güey, todo esto me perdí. O sea, te encuentras una riqueza armónica, rítmica, o sea, muy grande. O sea, a lo mejor sí es una música que no consumimos, pero te puedes encontrar alguna que otra. Sí, claro, y pues, importante. Por ese lado... O sea, ¿cómo decir que los videojuegos pues se venden en masas y todo eso? Como los FIFAs, ¿no? Güey, o sea, FIFA, cada año tienes uno, se vende como pan caliente. Y Call of Duty y todos esos. Assassin's Creed, o sea, todos esos que ya leyeron la fórmula y venden, pues no podemos llegar a decirle a los programadores, ¿sabes qué, güey? Pues porque sacas uno al año y vendes un chingo, ya no es arte, güey. Fíjate. Sí. O sea, como que no va por ahí, ¿no? Imaginas edición especial FIFA 25, güey. Y ahora el chanfle. No. Y bueno, tenemos aquí como último comentario de Giuliano Cavalli. Dice, artista visual barranquero que ha trabajado en equipos de diseño para películas como Capitán América, El Primer Vengador y Aliens vs. Predator. Agrega que el tema de la experiencia del vivir el videojuego tiene muchas cosas parecidas a lo que tiene el arte. El arte es sensación, sentimiento. El videojuego, a través de sus avances, ha logrado crear estas afectaciones a los seres humanos. Obviamente, ¿quién no se ha encariñado con un personaje, no? ¿A quién no le ha dolido la muerte de un personaje, no? Sí, o sea, ya sea en películas, en videojuegos, dices, güey, no mames. Es la misma comparativa que hacía, ¿no? Con el arte literario, que muchos autores pues plasman en sus libros personajes entrañables, güey, que cuando te los matan, ahí está. Igual en los videojuegos, güey. En los videojuegos, pues, ¿cuántas veces no te ha tocado que, por ejemplo, en Metal Gear ya te has encariñado con Solid Snake y ya estabas bien prendido y sacan el 2? Pues resulta que sale Raiden y te quedas, no mames, y mi personaje, o sea, ¿y mi víbora dónde está? Y mi Snake. Entonces, uno sí crea cierto vínculo, o sea, con la trama, con los personajes. Yo, en lo personal, no podría decir que estoy completamente desapegado, que juego juegos y nada más juego ahí un rato y no genero esta conexión, ¿no? Todo lo contrario, o sea, yo si juego y me empieza a gustar, pues luego, como Gordon Tobogán, así, directo a la historia, güey. Y bueno, pues obviamente como somos músicos, vamos a hablar un pequeño parrafito sobre música en videojuegos, ¿no? Donde dice, la música de videojuegos, en particular desde comienzos del siglo XX, es considerada como un género musical por derecho propio, principalmente por tratarse en su mayor parte de música programada, a diferencia de música grabada en estudio o interpretada en directo. O sea, ya alguna pequeña curiosidad sobre música de videojuegos nos dice que es bien sabido que la música puede ayudar a concentrarte a trabajar. Algunas canciones con letra, por ejemplo, pueden llegar a distraerte. Además, la música de videojuegos está diseñada justo para estimular al jugador a realizar una tarea sin llegar a distraerlo. Sí, por lo regular yo siempre cuando tengo que escribir algo, música de videojuegos. De hecho, mi playlist del celular está llena de música de videojuegos. Me gusta mucho. Y obviamente hay compositoras muy buenas que Kevin no me va a dejar mentir. Claro. La compositora de los juegos de Castlevania, Michiru Yamane, es una chingona, la neta. No tiene nada que envidiarle a los compositores hombres. O sea, ella sola es una chingonería, la neta. Qué perro. Nada más, o sea, escuchen el soundtrack de Castlevania Symphony of the Night, o sea, con ese tienes para maravillarte con la música que ha hecho ellos. Y creo que con los recursos de la época, güey. Y más que nada, la música de videojuegos creo que ha tenido un papel muy importante en escena porque muchas orquestas, o sea, orquestas sinfónicas interpretan música de videojuegos en sus conciertos. O sea, por ejemplo, el aniversario de Zelda, que sacaron un disco con la orquesta sinfónica, o sea, dices, güey, o sea, está genialísimo, ¿no? Y ahora es un fenómeno mundial, ¿no? Hasta la parte del mercado, de decir, te voy a vender un concierto sinfónico de videojuegos y arman una gira mundial, güey. Sí, machín. Entonces, imagínate el impacto, ¿no? De la música de los videojuegos, ya es algo tan entrañable, tan icónico de la cultura popular, que pues te llevan una orquesta y a lo mejor la gente actual no está tan interesada en escuchar música clásica como tal, ¿no? En la orquesta.
Pero si les dices, ¿sabes qué? Vas a escuchar una orquesta, es como, pero con el soundtrack de Zelda. De hecho, fíjate, me pasó algo bien particular en clases de secundaria con los chicos. Les mandamos un saludo si alguien nos ve. Que estábamos escuchando como la historia de la música de los 50 para acá, o sea, algo moderno para que captáramos. Y de repente uno de los chavitos, maestro, los de los 70 suena a tal película. Y o sea, por una película la ubicó y de ahí como que, ya le dio el gusto. Porque pues si por él fuera puros corridos tumbados. Pero sí pasa. Y bueno, de compositores, yo quisiera recomendarles a la gente que nos escuchan y a ustedes dos también, a Nobuo Uematsu. Él es compositor de la mayoría de las sagas de Final Fantasy. Ahorita van en el 16 y la neta es una chingonería. Yoko Shimomura es otra chingona que no tiene nada que envidiarles. Ella es la compositora de juegos como Kingdom Hearts. O sea, la música está muy chingona. Yasunori Mitsuda, mi ídolo, él es compositor de juegos como Xenogears, Xenosaga y Xenoblade Chronicles. Y Motoi Sakuraba, que con Dark Souls. La música de Dark Souls también es otro pedo. También otro apartado pues es la gente que trabaja paralelamente, ¿no? Para el cine, para Hollywood y para la industria de los videojuegos. O sea, hay gente que dobletea ahí sueldo, pues, les ha de ir chido, ¿no? Está, por ejemplo, la saga Metal Gear. Las piezas más icónicas, o sea, el soundtrack, pues todos los videojugadores lo ubicamos, güey, así... escuchamos la pieza principal y es como Metal Gear, güey. Entonces, el compositor es Harry Gregson Williams. Y es uno de los grandes compositores de Hollywood. Entonces, él ha compuesto para muchas películas. Ahí googleen y van a ver el historial. Y pues también está metido en el mundo de los videojuegos. Fíjate que no sabía, Entonces, está chido esa parte, ¿no? Que pues ya ves Kojima, su afición con el cine y el videojuego. Hace amalgama. Siempre con sus juegos, entonces también la música ahí no fue excepción. Y bueno, entramos a una serie de preguntas, a una dinámica de preguntas, en el que la primera pregunta sería: ¿cuál videojuego consideras que son exponentes de arte? Creo que es una pregunta muy difícil, o sea, podría nombrar muchísimos, pero yo un juego que creo que es importante que todo videojugador juegue, o sea, es yo diría The Last of Us. Creo que es un gran juego que todos nos debemos dar una oportunidad, porque nos ponen en una escena acá posapocalíptica en el que hasta las mismas personas, o sea, somos los mismos enemigos, o sea, sí, de hecho, ¿qué tan locos podemos ponernos en una escena posapocalíptica para sobrevivir? O sea, matar a nuestros propios semejantes. O sea, creo que no, a lo mejor no es un exponente de arte, pero creo que es un videojuego que todos los que jueguen tienen que jugar. Van a disfrutar mucho. Te crea esa, como veíamos, ¿no? Esa cuestión de reflexión, ¿no? A lo mejor en sí, y creas, la verdad, creas un vínculo muy grande con los personajes. O sea, porque te pones a pensar, o sea, ¿qué harías tú en esa situación? O sea, ¿harías lo que están haciendo esos personajes o simplemente optarías por otro camino? Una narrativa muy de drama. Te pone en un dilema cañoncísimo el juego. La verdad es de los últimos juegos que he disfrutado así muy cabrón. La siguiente es un juego que recomiendes y otro que no recomiendes. ¿Qué no recomendarías? Yo quisiera recomendar un juego, me gusta muchísimo, que es, no sé si han tenido la oportunidad de jugarlo o de verlo, que es el de Okami. No sé si... Sí, para Play 2, ¿no? Originalmente. Sí, está para Play 2, PlayStation 3, 4 y Nintendo Switch. Está situada... Es un juego en el que te sitúan en la mitología de la historia clásica japonesa. En el que combina obviamente varias mitologías y folclore japonés para contar la historia de cómo las tierras fueron salvadas de la oscuridad por la diosa sol sintoísta llamada Amaterasu. Que tomó la forma de un lobo blanco con marcas celestiales cubriendo su pelaje. Sí, ya sé cuál es. Es un juego, la neta, es de mis favoritos. O sea, el diseño del juego, o sea, la música, o sea, todo visualmente es una hermosura. Sí, ¿cómo no va a ser arte? Ya ves, y luego el sintoísmo, que es esta filosofía de cómo vive el ser humano en conjunto con la naturaleza. Con el mundo, sí, ¿no? Tiene mucho eso que ver. El juego es eso. Prácticamente. Y un juego que no recomiendo,
No, pues la neta no. O sea, hay muchísimos juegos que no recomendaría, ¿verdad? Pero pensando uno, Chale, Carlos. Pues no sé, güey, yo creo que los FIFA, o sea, es que es algo que no se hace el FIFA, güey, no se hace el FIFA, ¿verdad? No, no jueguen el Maiden, muchachos. No jueguen FIFA. Bueno, es que, yo no soy muy fan de los juegos de deportes, pero, o sea, yo no recomendaría, o sea, para alguien así que, oye, pídeme no sé, yo no te recomendaría de deportes. Así como que una experiencia acá profunda, pues no juegues un FIFA. ¿Tú, Kevin, juego que recomiendas? Está difícil porque pues tengo varios juegos así seleccionados de mi colección personal, pero ¿por qué no recomendar un juego que estoy jugando actualmente? Yo creo que ya casi lo acabo, el The Witcher 3. Yo creo. Pues llevo 100 horas, pero ya casi lo acabo. Lo recomiendo mucho. Si tienes mucho tiempo y si tienes ganas de una historia bien desarrollada, un mundo gigantesco. The Witcher, había leído por ahí, creo que tú me habías comentado también, es la música del videojuego está hecho con instrumentos de la época medieval. Sí, de hecho, toda la música fue comisionada a expertos de la música antigua, ¿no? Entonces, ahí te encuentras fuerte. Un soundtrack así, joya. Tengo que jugarlo, bueno, hay un pequeño documental de cómo se grabó y ahí ves el montón de músicos, ¿no? Los coros, pero identificas aspectos pues que nosotros estudiamos, ¿no? En la carrera dices, bueno, esto sí está siendo fiel a la época, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Claro. Entonces, no es como que llegues y veas ahí los instrumentos de orquesta comunes, ¿no? Sino que llegas y ves laúds, ves en vez de la sección de cuerdas o de un violín, pues te encuentras con instrumentos de la época, ¿no? Correcto. ¿Y un juego que no recomiendes? Pues eso está no difícil. sé, los The Witcher porque te consume mucha vida, ¿verdad? No, y fíjate, hablando de consumir mucha vida, pues a pesar de que el The Witcher tiene muchas horas y todo, pues he sido un humano responsable y no me he acá sumergido tanto. Sí. Por eso yo, en vez de no recomendar, diría que sean cuidadosos con los MMORPG. Claro que sí, para allá iba yo, güey. Que yo viví esa etapa. Que son juegos de rol prácticamente infinitos. Como WoW, World of Warcraft, como Ragnarok. Recientes, pues el League of Legends. Buena recomendación, Dota. Buena recomendación. Si no jueguen tibia, si no tienen autocontrol, van a perder dinero, tiempo. Sí, es que también algo que no me gusta de los juegos de ese tipo son las microtransacciones. Sí. O sea, donde ¿quieres una espada bien chingona? Simón. Cómpramela. Cómpramela. O haz una búsqueda por todo el mundo que te va a llevar la mitad de tu año. Pero si me la compras por 500 pesos, te la doy de una vez. Dices, nada más. Así, güey. Entonces, es el peligro, güey. Que esos juegos te absorben demasiado, incluso al punto de ser peligrosos. O sea, no fíjate que ya me estaba acordando cuando estaba leyendo el guión en la semana, güey, como de esos juegos. Y que una vez subí uno que se llama Imperio, no sé si sigue existiendo, ¿no? Coreano. Es que posiblemente hay un montón, güey. No mames, me acuerdo que una vez esperamos la actualización, güey, en el ciber. Ahí el compa del ciber nos dio chance. Y hicimos la bolita, güey, hicimos así en el sleeping bag. Y estábamos jugando, ¿no? Se cerró el servidor. Pues una peli mientras, güey, algo. Otra. Y como a las 4 de la mañana, server abierto. Putiza, güey. Sí, güey. Se te va la vida, Así que trucha. Sí, al chévere. ¿Tú, Padilla, juego que recomiendes? Un juego que sí recomiende, pues ya es de consolas pasadas, pero pues aquí obviamente hay apertura para todo, que me gustó muchísimo y porque además fue la primera consola que pude comprar ya, pues siendo adulto responsable, no pagando cada centavo con lágrimas y sangre, Metal Gear. Yo jugué el Metal Gear Solid 4 en el PlayStation 3, fue mi primer consola mía. Me doy cuenta que guachaste una película, güey. Sí, güey, estuvo genialísima la historia. Es el Metal Gear que más me ha gustado, o sea, he jugado todos, pero la neta el 4 tengo un cariño enorme con ese juego. Es que según esa escena al final donde está la pelea es que no los quiero spoilear, pero bueno, pues se supone que ya la mayoría... Ya tiene más de 15 años el pinche juego, ya puedes decir. Esa pelea entre los dos, güey, los dos hermanos. No, güey, me da, no sé, es como a puño abierto
abierto es como, güey, aquí es el final. Y el factor de que te pasan la música representativa del Metal Gear 1, después del 2, hay diálogos como que te recuerdan a... Entonces, no, Kojima ahí dijo, los voy a matar a madrazos y a nostalgia, cabrón. Sí, güey, la neta se mamó. Yo a partir de eso busqué los demás, bueno, los emulé en la compu de Play 1 y Play 2, pero sí, el Metal Gear Solid. ¿Y uno historia. Que no recomiendes? Uno que no recomendaría, pues voy por la misma línea de Kevin, no jueguen Tibia en Imperio, muchachos. Pero así que de plano, no, de plano que no recomiende, güey. Nuevo, pues ¿cuál sería, güey? Taxi Driver. Está bien perro, güey. No, es cierto, sí está chido. No se crean. Era por mame, no sé, güey. Vamos a continuar. La última pregunta serían dos. O sea, juego que te hizo llorar y primer juego donde sentiste esa verdadera sensación de felicidad. Y donde cada vez que lo juegues te hace recordar, ya sea, no sé, la infancia, alguna época de tu vida. Yo quisiera comenzar con el primer juego donde se sentía una verdadera sensación de felicidad con el Zelda Ocarina of Time. Recuerdo que era 1998 con mi Nintendo 64 en mi casa del piso frío y jugándolo ahí y ver el vasto campo de... Sí, fue una buena sensación. Y juego que me hizo llorar, o sea, creo que vuelvo con el The Last of Us. Creo que es un juego que a muchos nos ha marcado, o sea, las decisiones que tienes que tomar, o sea, toda la historia. Creo que es como una película, pero sí te metes demasiado en el personaje. El de Last of Us, de los primeros 15 minutos yo chillé, güey. De hecho, el puro principio ya estaba... ¿Tú, Kevin, juego que te hizo llorar? Pues hay varios, güey, la neta. Uno. Soy ahí... Sí me pegan los juegos y sí lloro. Pero uno que recuerdo mucho es el Yakuza 3. Toda la serie Yakuza a mí me gusta mucho, historia muy elaborada, profunda, madrazos frenéticos, juegazo. Pero el 3 tiene una historia en la que pues tú como mafioso, como Yakuza, te cansas en la chingada, te vas y con tu barba haces un orfanato, porque pues también eres huérfano. Sí. Entonces ahora en vez de andar ahí haciendo dagas con la mafia y todo, pues te encargas de cuidar a niños en situación vulnerable. Entonces, total, la historia se desarrolla en torno a eso y pues hay un personaje ahí que te encariñas mucho y pues en un giro de trama acá pues, se petatea el güey. No manches. Y pues hay, no sé, o sea, a mí yo no me lo esperaba para nada y lo supieron hacer la escena tan bien que no lloré, güey, berrié así, gacho. Sí. Y pues estaba también mi hermano, de hecho. Y pues él volteé y él también igual, güey. Lo pasé la segunda vez y dije, ya sé qué pasa, pues no voy a llorar. Y otra vez, güey, igual. O sea, lo he pasado como 5 veces. Las 5 veces no hay escape, güey. Es que ya conectó hasta... ¿Y un juego donde sientes esa sensación de felicidad? Pues yo diría que el Tekken 3, precisamente Tekken es de mis franquicias favoritas. Y recuerdo que... pues mi primer acercamiento fue con el Tekken 3 en el Play 1, que pues llegaba, mi hermano mayor, pues fue la influencia, el que él llegaba con los juegos, piratas, obviamente. Claro. Pues, él llegaba o me decía, morro, vamos al Chafaje, o vamos ahí con el Terlencas por la Mololoa, y íbamos, compramos juegos, y una de esas venía el Tekken 3, lo jugábamos mucho mi primo, y mi hermano y yo. Entonces era así como que llegaba mi hermano de la escuela, lo que sea, y me decía, ¿qué onda, morro? Unos madrazos. Y pues pensar. Y poníamos el Tekken 3 y pensar, ¿hace cuánto fue eso? O sea, puedo pensar y fue pues, hace casi 20 años. Y siento chido porque ahora pues mi hermano llega los domingos o los sábados a la casa con su niño, así, y pues. ¿Qué es lo que me dice? Casi 20 años después llega y ahora en el Tekken 7, o sea, ese era el 3, ahora está el 7. Sí. Llega y me dice, ¿qué onda, morro? Unos madrazos y pues se arman, ¿no? Entonces, chido, pensar en eso me trae mucha nostalgia, Qué chido. ¿Tú, Padilla, juego que te hizo llorar? Juego que me hizo llorar, güey, no tengo juego que me haya hecho llorar, pero que me haya acercado a un sentimiento así, similar. Yo diría que Halo 2, güey. Hay una escena del Master Chief ya hacia el final
donde que hay un rayo, o sea, que se logró la misión y que salva el universo. No sé qué chingas, ya no me acuerdo, güey. pero, no, esa sí fue como estar así, eso. Corre, sí, sal, güey, corriendo, porque es que el drama, güey, en cámara lenta y la mamada, güey. Entonces, Halo 2 y además es un buen juego también. Sí, de los primeros de Xbox. Y un juego donde sientas mucha felicidad. De felicidad me puse a analizar en la semana y hay varios, viejo. Así de felicidad, sí, del primerito, y dije, ¿cómo no me pude haber acordado hace tiempo? Mario Bros, güey. ¿Y sabes por qué? Porque hace unos 7 años, yo diría 7, 8 años más o menos, fue las primeras veces que visité yo a unos parientes en Tamaulipas, que teníamos muchísimo de no vernos. Mi primo es hijo único y tenía un Nintendo Wii. Entonces, no, pues me ayudas. Y, güey, hace un chingo que no tocaba una consola, güey, que no tocaba un Mario. Y Mario, güey, sí, Mario. No mames, no. Te llegó la nostalgia, así güey. como que la nostalgia. Y le digo, ¿ya me dejas? No, tú no sabes, para allá. Quítate. Güey. Quítate tú. Pero no, sí, esa emoción de, voy a jugar otra vez, qué chido. O sea, como a mí me tocó con mis primos, porque mis primos sí. Eso a mí me pasa, pero con mis sobrinas, que me dicen, ¿me ayudas a pasar esto? A ver. Ya quítate. Con el Crash, güey. Así estaba con el Crash 3. Ese es uno. Y otro así de un chingo de felicidad, ya es más nuevo, que sería Ninja Gaiden, güey. Ninja Gaiden precisamente para el Play 3. Lo jugué en Xbox, la cajita negra, el primero. Juego para machos acá. Sí, güey, bien chido, güey. Me costó. Y luego en Play tuvo unas exclusivas. Y pues chingue su. No, estaba bien perro. Cuando lo que terminé, digo, no, un éxtasis de felicidad, güey. ¡Ay, sí, por fin! Otra vez. Entonces, esos dos. Y bueno, ya estamos llegando al final en esta parte, Kevin, que leemos algunas curiosidades del tema. Les voy a leer, hablando de Mario Bros. Curiosidad número 1. El nombre de Mario viene de cuando un día Minoru Arakawa, presidente de Nintendo of America en Nueva York, vio por primera vez Jumpman. Dijo, se parece al casero de nuestra oficina. Ese hombre era el italiano Mario Segali. ¿Qué será Mario Segali ya que vio a Mario, güey? No me lo imagino ahí arreglando y le hola Mario, it's me. Curiosidad número 2. El primer videojuego donde participó el renombrado creador de Resident Evil, Shinji Mikami, fue el de la tropa Goofy de Disney. De Super Nintendo. Es un juego de Super Nintendo. Pasar de Goofy a... Aquí yo creo que Pokémon iba a ser vendido a Bandai, pero rechazaron la idea porque no les pareció una idea rentable hacer 2 cartuchos del mismo juego. Creían que no iba a producir beneficio alguno y pues qué pendejos, ¿verdad? Sí, güey, es el juego más vendido. Ahorita creo que Bandai se ha de estar dando de topes. La neta. Y de hecho, la curiosidad número 4, el videojuego más vendido de la historia fue Pokémon. Las 3 entregas, rojo, azul y verde, con 20.08 millones de copias vendidas. Sí, no manches. Final Fantasy se llama así porque Squaresoft estaba prácticamente a punto de quebrar cuando lo lanzó. Apostaron por el capital restante en hacer un juego muy similar al entonces muy exitoso Dragon Quest, que también es un gran juego. Sí. En caso de fracaso sería el último juego de Squaresoft, por eso Final Fantasy. Y pues, no sé, acaba de salir el tráiler del Final Fantasy XVI, así que... pues, como que sí les pegó, ¿no? Sí les pegó. Siguen poniéndole el nombre porque todavía no saben si... es una saga que me gusta y yo recomendaría mucho el Final Fantasy VI. Okay, sí, curiosidad número 6. Mega Man en el arte de las cajas de sus juegos de la Nintendo era un hombre mayor en un traje azul y ridículo con una pistola. Aquí lo puedo confirmar porque yo tuve para cartucho de Nintendo el Mega Man 1 y era un mono así. Pero esa fue la versión para América, para ¿no? América, como que dijeron. No, la versión japonesa está bien chingona. Sí, güey, aquí esto es una aberración, güey. Esa portada. Curiosidad número 7. PlayStation iba a ser originalmente la unidad CD de Super Nintendo que competiría directamente con el fracasado Mega CD de Sega. Al cancelar Nintendo el proyecto en Sony, siguieron dándole forma hasta que se convirtió en una de las consolas más importantes de la historia. Así es. PlayStation. Me gustaría agregar alguna otra curiosidad. En el que Shigeru Miyamoto, el máximo creador de Nintendo, presidente, productor ejecutivo, cumple años el mismo día que yo, un 16 de noviembre. Perro. Le habla, güey, siempre se vuelve. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué onda, mi Shige? Las caguamas.
Y bueno, para finalizar, me gustaría decir que a pesar de que los videojuegos son capaces de generar sentimientos y utilizan herramientas similares al séptimo arte, como el guión, la iluminación, animación, música, el diseño sonoro y efectos visuales, un videojuego puede hacerte sentir rabia, ansiedad, terror, pena o dolor, al igual que alegría y felicidad. Hay una parte narrativa y otra visual que confluyen en una información que reciben las personas que juegan para que puedan disfrutar de un entorno virtual que solo puede ser desarrollado si su creador está en una continua evolución artística. Qué perros. Este fue el arte de videojuegos. También quisiera agregar también algo muy así rapidito, que también los videojuegos participan en estos premios cada año del mejor juego del año. Mejor juego del año, mejor juego indie, mejor juego, o sea, tienen varias categorías, donde el año pasado ganó este polémico juego de Last of Us por el 2, en donde estuvo envuelto en mucha polémica, que creo que será tema para otro, largo, güey. Aquí nos agarraremos otra media hora. Sí, fácil. Y bueno, Kevin, ¿algo que quieres comentar de este tema? ¿Algo para finalizar ya? ¿Qué tal te pareció el tema? ¿A gusto? No, pues es un tema total de mi agrado, ¿no? Tú y yo ya lo habíamos platicado durante toda la carrera. Y ese debate ya era recurrente, pero ahora lo llevamos acá a compartir con la gente, con la gente que los ve. Y a pesar de lo que diga Edminani, los videojuegos sí son arte. Sí, a huevo. Lo firma Carlos Zúñiga. ¿Y quién es Carlos Zúñiga? A mí me vale madre. Este programa no se hace responsable de lo que sus conductores dicen. Entonces, pues un gustazo, la neta. Bueno, Kevin, qué bueno muy que a gusto, Kevin. Muy contento de estar aquí qué con bueno mis que pudiste estar, compas, cuando estaba pensando en este tema dije, el buen Kevin. Huevo, sí, un gusto y pues esperemos que sea la primera de muchas, ¿no? Así es. Así es, vas a ver que mi compañero Padilla, pues la despedida, algo que mencionar. Claro. No mucho. ¿Ustedes sabían que por su tamaño las ballenas azules nunca podrán manejar un Mini Cooper? Yo tampoco lo sabía. Pero bueno, ojalá que lo hayan disfrutado. Los invitamos a que se suscriban, a que disfruten de este ya inicio de segunda temporada. Sí, ahora sí. Realmente no saben si segunda temporada, pero pues ahí vamos a estar con más historia, con más arte, con más cultura, con más videojuegos, más disfrute, con música. Y pues con grandes invitados como Kevin. Suscríbanse a nuestro canal, ojalá lo hayan disfrutado también en Spotify, Anchor, Google Podcast. Síganos en nuestra página de Facebook. Tenemos página de Facebook, sigue igual de madreada, pero tenemos página de Facebook, síganos ahí próximamente, una página de Instagram igual de madreada también. Y pues hasta la próxima, ¿no? Hasta luego. Chao, por lo nuestro la universidad. Escuelas Secundarias Técnicas. Por el orgullo de México. México.